Dios lo bendiga, hermanos y hermanas, y bienvenido una vez más a este nuevo estudio bíblico, como siempre. Agradecido con nuestro Señor por esta oportunidad que nos da y me alegro que nuevamente podamos estar reunidos aquí para este estudio bíblico, como siempre. Gracias a cada uno de ustedes que permite que podamos entrar con la palabra del Señor a sus hogares. Gracias le damos al Señor por este medio que ha provisto y gracias también a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido para que todo funcione bien. Así que estamos muy agradecidos con nuestro Señor porque Él nos permitió una vez más levantarnos y nos dio la oportunidad de vivir este día. Así que mientras tanto seguimos perseverando y luchando, marchando adelante y confiando en las promesas que el Señor nos ha hecho, y por eso estamos hoy aquí buscando un poquito más de Él y tratar de recibir a través del estudio de su palabra un poquito más de sabiduría y entendimiento y poder eh, ser mejores personas, acercarnos más a Él y tener una mejor comunión con Él. Vamos a comenzar hoy leyendo un salmo, como lo hacemos siempre. Vamos a leer el salmo número 68 para aquellos que tienen su Biblia, salmo número 68, el cual dice así: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también estiraron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exalta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Amén. Esta es una parte del Salmo 68 y como siempre, a través de estas escrituras podemos ver las riquezas y el poder de nuestro Señor. Y así como en este tiempo el Señor protegía a su pueblo y lo guiaba y lo proveía, así es hoy en día con nosotros. Así que, como dije anteriormente, me alegro de que cada uno de ustedes hoy pusieron de su tiempo para estar aquí pendiente de este estudio y a través de la palabra del Señor y a través de lo que el Señor pueda mostrarnos, recibir algo nuevo para nuestras vidas, que de seguro va a ser beneficioso y va a edificar nuestras vidas. Vamos a orar pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo, que tome el control de este estudio y que a través de su Santo Espíritu Él nos hable una vez más, nos muestre su palabra y nos enseñe y nos dé el entendimiento necesario. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu bendito amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado de poder estar, Señor, reunidos para llevar adelante este estudio bíblico, Señor. Te damos las gracias, Padre, primeramente porque nos permitiste levantarnos en este día, movernos, Señor, y darnos la oportunidad de tener un nuevo día, Señor. Te damos las gracias, Padre, por aquellos hermanos, hermanas que tú has reunido, Señor. A través de este medio, Padre, los ponemos en tus manos, Señor. Gracias. Les damos por permitirnos entrar con este estudio bíblico a sus hogares. Gracias, Señor, te damos por cada uno de ellos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú los bendigas y los llenes con tu Santo Espíritu y tu amor, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por cada una de las enseñanzas que tú nos has dado a través de los distintos estudios bíblicos y los servicios del día domingo, Señor, y ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando en ella, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú sigas transformando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que nos hagas más iguales a ti, Señor. Gracias te damos, Padre, por este libro sagrado, Señor, que tú nos has dejado, en el cual podemos encontrar tantas enseñanzas para poder edificar nuestras vidas. Solo te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a buscar en él, Señor, a escudriñar tu palabra, Padre, y a través, Señor, de lo que tú pones delante de nosotros puedas, Señor, transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ser personas fieles y obedientes, Señor, y servirte de la manera que tú te lo mereces, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada una de las cosas que tú has provisto para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por darnos la salvación, Señor, a través de la muerte de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Padre, por darnos esa promesa de vida eterna, Señor. Y gracias, Padre, por todo lo que tú provees a diario, Señor. Te damos las gracias y en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú, Señor, sigas usándonos, Padre,
y que principalmente, Señor, nos ayudes a obedecer tu palabra y tus mandamientos, Señor. Te damos las gracias por todo y nos encomendamos en tus manos, Padre, agradeciéndote y poniendo este estudio en tus manos. Bendícelo, Señor. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos, y una vez más estamos aquí nuevamente reunidos a través de este medio llevando adelante este estudio. Muchas gracias a cada uno de ustedes que están ahí. Vamos a comenzar hoy leyendo 2 versículos. Vamos a ir a Efesios 6, aquellos que tengan su Biblia para acompañarnos en la lectura. Vamos a leer los versículos 6, capítulo 6, versículos 10 y 11 para dar comienzo. Vamos a leer otros versículos más de ahí mismo, pero vamos a dar comienzo con eso primeramente. Efesios 6, 10 y 11 dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Amén. Y esta, como siempre, es la palabra del Señor aquí, escrita por Pablo, pero inspirada por el Espíritu Santo y por Dios, para que Él nos deje estas enseñanzas escritas, estos mandamientos, podemos decir, o esta palabra que nos ayuda a fortalecernos a través de ella. Dice que debemos de fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, y debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es nada nuevo que tenemos un enemigo el cual está cada día luchando por nuestra alma, tratando de destruirnos, tratando de hacer que pierdamos la visión, que pierdamos el entusiasmo que tenemos en seguir a nuestro Señor. Y Él va a tratar de usar todo lo que pueda para poder desanimarnos, para poder desviarnos y para poder hacer que nuestra alma no le sirva al Señor, sino que le sirva a Él. Esto no es nada nuevo. El mismo Señor Jesucristo, cuando se bautizó, fue llevado al desierto y fue tentado por el mismo Satanás. Y así que imaginémonos, si tentó a Él, cómo no nos va a tentar a nosotros, que somos hoy en día personas que hemos entregado nuestra vida a Él y hemos decidido seguirlo y hemos decidido cambiar nuestra forma de ser y aprender cada día a poder ser personas más fieles, más obedientes y dejar que el Señor pueda cambiar nuestras vidas. Estaba leyendo el capítulo número 5 ahí, el capítulo anterior, donde encontramos los mandamientos, enseñanzas en las cuales Pablo le envía a la iglesia de Efesios para que ellos puedan, podemos decir, puedan cambiar su vida, puedan dejar esa antigua vida que tenían, esas costumbres, y principalmente cómo ellos debían de andar, cómo ellos debían de conducirse, y qué era que eran mostrando esas cosas que tristemente desagradan al Señor. Amén. Voy a leer un poquito Efesios 5 para que tengan un poquito de entendimiento y puedan ver y comprender un poquito más. Cuando Pablo en Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Estos primeros 2 versículos nos muestran que debemos ser imitadores de Dios y nos da el ejemplo de Cristo, la forma que Él anduvo, la forma que Él nos amó y la forma que Él se entregó. Son cosas que tienen que estar presentes en nuestras vidas y son cosas de las cuales nosotros tenemos que tratar de imitar. Entonces sigue ahí adelante en el 3 donde dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmo, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, estas son las palabras que Pablo les habla a la iglesia de Efesios, y les da el mandamiento de cómo ellos deben andar. Pero cuando leemos ese capítulo 5, también vemos aquellas cosas que debemos dejar de hacer, cosas que son desagradables a Dios. Y cuando lo miramos así, lo vemos y podemos decir en cuántas cosas de estas que Pablo está nombrando que no debemos andar, nosotros anduvimos. No quiero decir que todos hayan andado en todas las cosas que dice desagradables, pero sé que cada uno de nosotros anduvo haciendo ciertas cosas de estas que nombra que son desagradables a Dios. Y lo triste de todo es como nosotros estábamos envueltos en esas cosas y no sabíamos, no teníamos conocimiento de que eran cosas que desagradaban a Dios, porque a veces pensamos que solo es pecado aquel que mata a una persona, aquel que roba a una persona que hace bien, o ciertas cosas, y no vemos esas otras cosas que también son pecados, que quizás pensamos que no destruyen nuestra alma ni hacen mal a nadie, pero las enseñanzas o las costumbres en las cuales nosotros nacemos y crecemos, nos vamos acostumbrando y viendo esas cosas, y para nosotros son normales, y no nos podemos dar cuenta de que son pecados y que desagradan a Dios. Entonces, la misma palabra de Dios nos da los versículos, nos da palabra en la cual nosotros podemos darnos cuenta por qué en ese tiempo hacíamos esas cosas que eran desagradables a Dios y no nos dábamos cuenta que eran desagradables, que eran cosas malas, y hoy sí nos damos cuenta de que son cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y que lo desagradan. Dice Primera de Corintios 2:14, dice Primera de Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El hombre natural, eso éramos nosotros anteriormente, y no podíamos percibir, como dice ahí, las cosas del Espíritu de Dios, porque para nosotros veíamos esas cosas o leíamos estas cosas, y para nosotros era locura, como dice el mismo Pablo. Eran cosas que no podíamos nosotros comprender y no podíamos creer que este libro que tenemos hoy en día aquí sea la palabra de Dios, escrita por hombres, pero inspiradas bajo el Espíritu de Dios. Y pensábamos que esto era locura, pensábamos que esto solo era un libro para poder manipular a la gente, o un libro en el cual muchas personas estaban fijándose y estaban siguiéndolo. Pero hoy, a través del Espíritu que el Señor nos ha dado, tenemos el entendimiento y el conocimiento, y podemos comprender que esta es la verdadera palabra de Dios, y es la única que nos puede guiar a la verdad, la única que nos puede decir o enseñar cosas que son verdaderas. Y la palabra de Dios nunca nos va a inculcar algo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que muchas veces la palabra de Dios es usada de distintas formas, o cambiada o transformada para
lograr beneficios a aquellas personas que la están usando para poder someter a ciertas personas y lograr un fin que normalmente es, como todos sabemos, es sacarle el dinero a la gente y poder aprovecharse de ellos y enriquecerse con la palabra del Señor. Pero cuando nosotros usamos la palabra del Señor de la forma correcta, sabemos que la palabra del Señor nunca nos va a llevar a hacer ciertas cosas que están mal delante de Dios o que le van a causar daños a otras personas. Pero como dije anteriormente, hoy leemos esas cosas, hoy sabemos que participamos en esas cosas y para nosotros no era ningún mal, quizás hacíamos algunas cosas que sabíamos que estaba mal, igual las hacíamos porque no teníamos el Espíritu Santo, ¿no? que hoy nos redarguye o que nos muestra que estamos haciendo mal. Y pensamos que no íbamos a causar daño a nadie, que no estábamos haciendo mal, y tristemente estábamos primeramente haciéndonos daños a nosotros porque estábamos apartados de Dios y apartándonos cada vez más de Él y haciéndole daño a las personas, ya sean nuestros seres queridos, nuestras amistades o aquellas personas que no conocíamos y por eso muchas veces no nos importaba lo que estuviéramos haciendo en contra de ellos. Pero hoy en día la palabra del Señor nos muestra que esas cosas desagradan a Dios y que esas cosas no deben estar presentes en nuestras vidas. Entonces, como Pablo le dice ahí en el capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, fortalecernos en el Señor, fortalecernos en Dios. Y como dije anteriormente, esto solo lo vamos a obtener o a recibir a través del estudio de la palabra del Señor, a través de la meditación en la palabra del Señor. Y no solo eso, sino también en poner la palabra del Señor en práctica, o sea, ser obediente a sus mandamientos. Amén. Pablo aquí terminaba de dar ciertos mandamientos en esos versículos que leímos en el capítulo 5, de cómo nosotros debemos de vivir para poder agradar a Dios, apartándonos de aquellas cosas que son desagradables ante Dios, dando enseñanzas para todos y poniendo como gran ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que fue Él quien dejó estas enseñanzas y quien nos mostró que se podía vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y siguiendo los mandamientos de Dios, como dice ahí, como el Señor Jesucristo anduvo en amor y vivió y se entregó por nosotros. Así debemos de ser nosotros, vivir en amor, entregarnos al Señor y sacrificar lo que sea por Él, porque sabemos hoy que no es tiempo perdido, sabemos que no estamos aprovechando el tiempo, sino que lo estamos invirtiendo en Él y tratando de a través de lo que el Señor puede hacer con nosotros, mostrarles a otras personas que es posible vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque como todos sabemos, muchas veces vamos a fallar, muchas veces vamos a caer, vamos a tropezar, pero tenemos la palabra del Señor que nos anima a levantarnos y a seguir perseverando más allá de lo que pueda venir. Pero como vemos, muchas veces se hace difícil seguir estos mandamientos escritos para poder salir victorioso, pues como dice ahí, esta lucha diaria que tenemos nosotros no es contra nuestros semejantes, sino que nuestra lucha es una lucha espiritual, como muchas veces lo hemos compartido. Tenemos un enemigo detrás de todo esto, que es quien usa, ya sea esposos, esposas, hijos, padres, amistades, familia, jefes, autoridades, los usa para ponerse en contradicción con nosotros que estamos tratando de seguir a Dios, que estamos tratando de agradar a Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que no son esas personas las que están tratando de hacernos mal o tratando de luchar con nosotros, sino que es el mismo enemigo que está detrás de todo eso. Entonces por eso que la palabra del Señor nos dice que esto es una lucha espiritual, en la cual nosotros vamos a tener que aprender a fortalecernos, a revestirnos, a vestirnos de esa armadura de Dios que Él ha dispuesto para nosotros, para poder luchar cada día y salir
victoriosos, porque ese es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Como vemos en estos días, las leyes que el mismo hombre ha puesto van cada día acrecentándose más y más en contra de la voluntad de Dios y de aquellos que buscamos servirle y agradarle. Amén. Entonces, las mismas leyes que el mismo hombre ha puesto para solucionar ciertas cosas, estamos viendo que están yendo cada vez más en contra de la voluntad de Dios y cada vez más desafiando a Dios, y eso se hace un poco más difícil para nosotros, aquellos que buscamos agradarle al Señor, cueste lo que cueste, o no, sin importar la situación o el resultado de lo que suceda cuando nos enfrentamos a esas situaciones que nos desafían. Amén. Dice Efesios 6:12, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces la palabra del Señor es la que nos confirma y nos dice que esa lucha que nosotros tenemos no es contra sangre y carne, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces sabemos que el que está detrás de todo esto es Satanás, como dije anteriormente, y ese es quien está siempre tratando de luchar en contra de nosotros para poder destruirnos y hacer que nosotros fallemos, o hacer que nosotros decaigamos, o que nosotros nos apartemos o nos separemos del Señor. Quizás muchas veces hemos pensado en luchar a nuestra manera o a través del entendimiento que nosotros tenemos, quizás usando muchas veces las habilidades o conocimiento que Dios nos ha dado. Pero Pablo nos dice que no debe ser así, pues Dios ha provisto los medios necesarios para que podamos hacerlo. Pues cumplir esos mandamientos o consejos de Pablo sin la provisión de Dios sería imposible. Amén. Por eso dice Pablo ahí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces, Pablo nos dice cómo nosotros debemos de fortalecernos, no buscar hacer las cosas o luchar de acuerdo a nuestra forma de pensar, a nuestra manera, a nuestra voluntad, sino dejarnos guiar por la palabra del Señor y usar esos medios que el Señor ha provisto para nosotros. Amén. Tratar de cambiar nuestras vidas y dejar de hacer aquellas cosas que desagradan a Dios por nuestros propios medios no será posible, pues tenemos que dejar que sea Dios quien cambie nuestras vidas, pues alejarse de aquellas costumbres y enseñanzas recibidas a través de nuestras propias fuerzas será imposible. Amén. Entonces todo lo que hagamos para cambiar nuestras vidas debe de venir de parte de Dios, y lo principal para poder fortalecernos en el Señor y el principal punto es la obediencia a Él. Amén. Si no hay obediencia hacia el Señor, va a ser imposible que nosotros podamos cambiar nuestras vidas por más que quieramos, por más que lo intentemos. Amén. Sin la obediencia, difícilmente el Señor podrá cambiarnos o podrá fortalecernos. Pues cuando nosotros mostramos obediencia hacia el Señor, mostramos amor, mostramos humildad, mostramos entrega, mostramos sacrificio, paciencia, mostramos fe y nos comenzamos a fortalecer en Él. Amén. Entonces, esa es la principal forma de poder fortalecernos en el Señor, es ser obediente a su palabra, a sus enseñanzas, a sus mandamientos. De otra forma, va a ser imposible que nosotros podamos, si fallamos en ese punto, difícilmente vamos a poder marchar adelante, o vamos a poder recibir eso que el Señor está ofreciéndonos para nosotros, y va a ser imposible que podamos fortalecernos en Él, pues como dije anteriormente, trataríamos de hacerlo a nuestra manera o de nuestra forma, y de seguro que vamos a fracasar. Quizás un tiempo podamos lograr dejar de hacer aquellas cosas que desagradan a Dios, pero tarde o temprano vamos a volver o vamos a caer. En cambio, cuando nosotros nos entregamos al Señor y dejamos que esas palabras o esos mandamientos que el Señor ha puesto en nosotros, comenzamos a ser obedientes a Él, a su palabra, el Señor nos va a ir cambiando.
y a través de eso vamos a ir recibiendo, como dije anteriormente, el amor que necesitamos, la humildad que necesitamos, la entrega, la paciencia, la fe, y ahí nos fortaleceremos en el Señor. Amén. Fortalecerse en el Señor es estar lleno de su presencia, lleno de su palabra, enseñanzas y principalmente lleno de su Espíritu Santo. Amén. Dice Efesios 6:11, dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. Amén. Entonces, Efesios 11 y Efesios 13 nos dice que debemos de tomar, que debemos de vestirnos con la armadura de Dios para que podamos estar firmes, que podamos estar fortalecidos cuando venga el día malo y podamos resistir, porque de seguro el día malo va a venir a nuestras vidas. Como dije anteriormente, el enemigo va a estar ahí siempre tratando de hacernos caer, tratando de quitarnos la fuerza o el entusiasmo que tengamos, y siempre va a estar buscando la forma. Entonces nosotros vamos a tener que estar preparados para poder estar firmes y no caer, no fallar. Amén. Dios, como nuestro Padre, primeramente, como nuestro guía y protector, ha provisto de lo necesario para que podamos resistir a las circunstancias adversas que se presentarán en nuestras vidas. Dios provee de una armadura especial para nuestra protección, así como en una guerra, en lo natural el soldado llevaba ciertos elementos que lo protegen contra los ataques del enemigo. Asimismo, Dios provee protección para nuestras guerras, que nosotros debemos de recordar que son guerras espirituales. Amén. Entonces, cuando nosotros tomamos atención o prestamos atención a estas enseñanzas de Pablo, vemos que esas luchas se van a llevar a cabo a través del Espíritu, luchas espirituales, no van a ser luchas en las cuales nosotros tengamos que prepararnos de cierta forma para poder vencer, ¿no? Esto va a ser todo espiritual. Amén. La frase toda la armadura de Dios viene de Efesios 6:13 al 18, que son los que vamos a leer ahora. Efesios 6:13 al 18 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Así que como vemos aquí, la misma palabra de Dios provee los medios necesarios para que nosotros podamos prepararnos para esa lucha, como dije anteriormente. Debemos de recordar que esta lucha va a ser una lucha hasta el día que nosotros estemos aquí en esta tierra. Mientras estemos con vida, vamos a tener que estar luchando cada día, vamos a tener que estar perseverando, vamos a ser desafiados de distintas formas y maneras, tentados, pero va a depender de nosotros cuánto quieramos perseverar, cuánto quieramos seguir adelante y no decaer, porque decaer es fácil, solo con que caigamos en cualquier pecado ya alcanza, pero para poder nosotros perseverar tiene que ser una lucha diaria en la cual cada día nos vamos a encontrar o enfrentar con diferentes situaciones y vamos a tener que tratar de tomar lo que Dios ha provisto para nosotros y poder vencer esas situaciones de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a lo que Dios ha provisto y no por nuestros propios medios, como dije anteriormente, porque si no, de seguro fallaremos. Amén. Dice Efesios 6:12, indica claramente que la guerra con Satanás es espiritual
y por lo tanto ninguna arma material se puede emplear con efectividad contra él y sus demonios. No se nos da una lista de tácticas o artimañas específicas que él usará. Sin embargo, el pasaje es muy claro en que cuando seguimos fielmente todas las instrucciones, podremos permanecer firmes y obtendremos la victoria a pesar de sus ataques. Amén. El primer elemento de nuestra armadura espiritual, esa que Dios nos da, es la verdad. El versículo 14 dice así: esto es fácil de entender, puesto que Jesús dice que Satanás es el padre de la mentira. El engaño es una de las cosas que Dios considera abominables, por ejemplo, una lengua mentirosa. Es una de las armas predilectas que el enemigo usa y que la palabra de Dios la describe como aborrecibles para él. Por lo tanto, somos exhortados a revestirnos de la verdad para nuestra santificación y liberación y para beneficios de aquellos ante quienes somos testigos, pues cuando la verdad está en nosotros, las acusaciones del enemigo no tendrán ningún éxito. Amén. Entonces, debemos de revestirnos, como dice ahí, primeramente con la verdad para poder estar firmes, estar fortalecidos, como dice ahí, ceñidos nuestros lomos con la verdad. La mentira es una de las cosas que el enemigo usa para poder destruir a los cristianos, a nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, seguir a Dios. Y a través de la mentira es como Él puede destruirnos o como Él puede hacernos caer. Entonces nosotros debemos de estar preparados y debemos, como dice ahí, revestirnos con la verdad. No puede existir la mentira en nuestras vidas, no puede existir la falsedad en nuestras vidas, pues eso no es lo que Dios ama, sino es lo que Dios detecta, es lo que Dios, para Dios es aborrecible. Entonces debemos de apartarnos de la mentira y debemos de revestirnos, de cubrirnos con la verdad, y esa es la forma en la cual podremos fortalecernos, estar firmes y el enemigo no podrá vencernos a través de lo que él puede usar para tratar de destruirnos. También en el versículo 14 se nos dice que nos vistamos de la coraza de justicia. Amén. Una coraza debía proteger al guerrero de una herida fatal en el corazón y otros órganos vitales. Esta justicia no se refiere a las obras de justicia hechas por los hombres, sino más bien se trata de la justicia de Cristo, impuesta o dada a nosotros por Dios y recibida por medio de la fe, la cual guarda nuestros corazones contra las acusaciones y cargos de Satanás y protege nuestro ser interior de sus ataques. Amén. Entonces, debemos de ir viendo y prestando atención cómo el enemigo va a tratar de atacarnos de forma en lo espiritual. Debemos de darnos cuenta. Esto no es una lucha en la cual nosotros podamos usar ciertas cosas que nos puedan proteger como en una guerra natural en la cual un soldado está provisto de ciertas cosas que lo protegen o lo ayudan naturalmente. Aquí estas cosas son cosas espirituales y tienen que ir entrando a nuestra mente, a nuestro corazón, nuestra alma y apoderándose de ella para que nosotros podamos ser fortalecidos y podamos estar siempre preparados para ese día malo, ese día en el cual el enemigo va a tratar de atacarnos y destruirnos. El versículo 15 habla de la preparación de los pies para el conflicto espiritual. En la guerra, algunas veces el enemigo ponía peligrosos obstáculos en el camino de avanzada de los soldados. La idea de la preparación con el Evangelio de la Paz como calzado sugiere que necesitamos avanzar dentro del territorio de Satanás, consciente de que habrá trampas y obstáculos que tratarán de detener nuestro avance, pues Satanás tiene muchos obstáculos colocados en el camino para detener la propagación del Evangelio. Amén. Vamos a tener que estar preparados para poder nosotros avanzar o llevar el Evangelio a compartir el Evangelio con aquellas personas que están necesitadas, que están deseosos de recibir la ayuda del Señor
pero como dije anteriormente, el enemigo va a estar siempre ahí, tratando de desanimarnos, tratando de que no podamos avanzar, y va a poner muchos obstáculos con los cuales va a tratar de detenernos, pero va a depender de nosotros, va a depender de lo que nosotros podamos recibir o cómo podamos prepararnos para que podamos avanzar y no dejar que esos obstáculos que se nos presenten en la vida nos detengan o nos hagan volver atrás. Amén. Luego habla del escudo de la fe, el cual lo habla en el versículo 16. Hace inefectivo el ataque de Satanás de sembrar dudas respecto a la fidelidad de Dios y su palabra. Nuestra fe, de la que Cristo es el autor y consumador, es como un escudo de oro, precioso, sólido y efectivo para detener los dardos y ataques del enemigo. Amén. Entonces, a través de la fe que nosotros podamos recibir, a través de la fe que nosotros podamos tomar, o sea, esa fe que está puesta para nosotros, está al alcance de cada uno de nosotros. Esa fe debemos de alimentarla cada día para podernos fortalecer y no dejar que el enemigo siembre dudas en nosotros respecto a la fidelidad de Dios y su palabra. Amén. Cuando nosotros no alimentamos esa fe, comenzamos a dudar cuando nos encontramos en ciertas cosas que dificultan nuestra forma de movernos, nuestra forma de avanzar. Entonces, todos sabemos que la fe es algo en lo cual nosotros creemos, aunque no podamos verlo ni tocarlo, sabemos que existe, que está ahí. Y esa es la promesa que el Señor nos ha hecho y en la cual hemos puesto la fe. Y esa es la que nos mantiene siempre fortalecidos y es como un escudo, el cual no permite que los ataques, los dardos del enemigo puedan entrar a nuestras vidas y destruirnos. Amén. El versículo 17 habla del yelmo de la salvación. El yelmo es una protección que se usaba para la cabeza. En este caso, mantiene protegida la parte más crítica del cuerpo, que es la mente. Amén. Podríamos decir que nuestra manera de pensar necesita ser preservada. La cabeza es el asiento de la mente, la cual, cuando ha sido guardada por la segura esperanza del Evangelio para la vida eterna, no recibirá falsa doctrina o dará lugar a las desesperantes tentaciones de Satanás. La persona no salva carece de la esperanza de protección contra los embates de la falsa doctrina porque está sin el casco de la salvación y su mente es incapaz de discernir entre la verdad y el engaño espiritual. Amén. Entonces, la mente es una de las partes principales del cuerpo, las cuales nosotros debemos de mantener fortalecidas, protegidas, y en la cual debemos de tratar de guardar, de recibir y guardar cada una de las enseñanzas que a diario recibimos, ya sea en un estudio bíblico, en un culto, en cualquier enseñanza a la cual nos encontramos, porque cuando el enemigo se apodera de la mente seguramente nos va a destruir, porque ahí en la mente es donde se producen las luchas, donde la persona se debilita en su mente y deja que entren falsas enseñanzas, falsas doctrinas y lo terminan apartando, separando, poniendo falsas enseñanzas en su vida y apartándolo, separando de la voluntad del Señor. Entonces, así como nos va nombrando Pablo las distintas medios que nosotros tenemos, que el Señor ha provisto para que podamos fortalecernos, así es como nosotros debemos de ir fortaleciéndonos cada día y ir preparándonos para poder perseverar, como dice ahí en el día malo, en el día que venga esa lucha, esa guerra y no sepamos por nuestros propios medios cómo salir. Cuando nos fortalecemos en el Señor y recibimos cada una de esas enseñanzas que el Señor tiene para nosotros, nos vamos fortaleciendo de distintas formas. Amén.
el versículo 17 agrega la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mientras que todas las otras piezas de la armadura espiritual son de naturaleza defensiva, la espada del Espíritu es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. Amén. Habla de santidad y el poder de la palabra de Dios. No es concebible un arma espiritual más grande que esta. Amén. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra del Señor, cuando tenemos entendimiento, vamos a poder defendernos sobre falsas enseñanzas o falsas doctrinas que quiera el enemigo hacer entrar en nuestras vidas. Y como todos sabemos, como dije anteriormente, el enemigo va a usar a distintas personas, pero no debemos de tomar que es esa persona la que está tratando de hacernos daño, sino que es el enemigo quien está usando a esa persona para poder hacernos daños a nuestras vidas. En las tentaciones de Jesús en el desierto, la palabra de Dios fue siempre su poderosa respuesta a Satanás. Amén. Con la palabra de Dios fue como el mismo Jesucristo se defendió de las tentaciones que el enemigo le estaba ofreciendo, le estaba poniendo en ese momento. Y así es como debemos de ser nosotros. Nosotros tenemos esa bendición de tener esa misma palabra escrita aquí a disposición nuestra y al alcance hoy en día. Y debemos de tomar provecho de eso y usarlo en nuestra defensa. No vamos a tener mejor defensa que conocer la palabra del Señor. Entonces, por eso es que cada día tratamos de inculcar o de aconsejar o de animar para que puedan estudiar la palabra del Señor. Como dije anteriormente, muchas veces se nos hace difícil tomar la palabra del Señor por nuestros propios medios y comenzar a leerla, pero justamente estos estudios bíblicos son para eso, para que podamos animarnos y todos en conjunto podamos leer la palabra del Señor, podamos estudiarla y eso despierte algo en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos haga buscar en ella, que nos haga tomar esos versículos que el Señor pone delante de nosotros como una ayuda o como una defensa para esas situaciones en las cuales nos vamos a encontrar con que el enemigo va a tratar de ponernos duda o va a tratar de tentarnos, ofreciéndonos ciertas cosas, pero cuando tenemos la palabra del Señor en nuestros corazones, tenemos la mejor defensa para esas tentaciones. Amén. El versículo 18 también es un versículo en el cual nos ayude y lo cual nosotros debemos de tomar. Se nos dice orar en el Espíritu. Esto es con la mente de Cristo, con su corazón y sus prioridades. Amén. Además de usar la armadura completa de Dios, no podemos descuidar la oración, ya que es el medio por el cual obtenemos la fortaleza espiritual de Dios. Amén. Sin oración, sin confianza en Dios, nuestros esfuerzos en la guerra espiritual son vacíos e inútiles. Amén. La armadura completa de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración son las herramientas que Dios nos ha dado a través de las cuales podemos ser espiritualmente victoriosos, superando los ataques y tentaciones del enemigo. Amén. Entonces, a través de la palabra del Señor es como nosotros nos vamos a poder fortalecer en el Señor, como dije anteriormente. No hay otro medio, por más que nos puedan ofrecer diferentes formas de ayuda. Debemos de confiar primeramente en la palabra del Señor y en lo que está escrito ahí y en lo que el Señor nos muestra. A través de las necesidades que nosotros vamos por las cuales vamos pasando cada día, de seguro, si nosotros estamos comprometidos con el Señor, si nosotros si hemos puesto nuestra vida a disposición del Señor y si verdaderamente lo estamos buscando, debemos de confiar que Él va a proveer para nuestras necesidades. No vamos a tener que ir a ningún otro lado a buscarla, sino buscarla en Dios, buscarla ya sea a través de su palabra, ya sea del estudio de su palabra, ya sea a través de la oración, a través de la meditación en la palabra del Señor. Y el Señor va a proveer los medios, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a dar la esperanza esa que necesitamos
cuando nuestra fe esté decayendo, el Señor va a fortalecer nuestra fe, pero solo va a ser a través de esos medios que Él ha provisto. Aquí tenemos a Pablo mostrándonos o enseñándonos que debemos de revestirnos de esa armadura de Dios. Y como leímos ahí anteriormente, Dios ha provisto esa armadura para que nosotros podamos estar fortalecidos, para que podamos estar llenos de su Espíritu y no caer, no fallar en el día en que nos encontremos en una prueba, en una aflicción, en una dificultad, porque como dije anteriormente, el enemigo va a estar de continuo buscando de destruirnos, buscando distraernos, y eso es lo que pasa hoy en día. Quizás no tomamos el tiempo para meditar en su palabra, quizás no tomamos el tiempo para estudiar su palabra, y por eso sucede lo que sucede. Viene un problema a nuestras vidas, una situación, y lo primero que hacemos es apartarnos del Señor, lo primero que hacemos es negarlo, lo primero que hacemos es murmurar en contra de Él, cuando lo primero que tendríamos que hacer es ir en oración delante de Él y buscar a través de lo que Él pueda darnos la solución que nosotros necesitamos. El Señor tiene la solución a cada uno de nuestros problemas, pero va a depender de nosotros, va a depender de nuestra búsqueda y va a depender de nuestra entrega. Así que a través de esta palabra que el Señor ha provisto en este día, los invitamos a que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros podamos fortalecernos a través de la palabra del Señor. Para aquellos que se han entregado al Señor, para aquellos que han entregado su vida, tienen el entendimiento y el conocimiento de lo que hemos hablado hoy en día. Para aquellos que no conocen del Señor, quizás no puedan entender aún, pero pueden ver, por ejemplo, en nosotros, pueden ver que es posible servirle a Dios, pueden ver que es posible entregarse a Él, pueden ver que a través de nuestro testimonio es posible llevar una vida en obediencia a Dios, más allá de las situaciones en las que nos encontremos, más allá de lo que muchas veces nos cueste seguir al Señor, pero así mismo, y ese fue el gran ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Él fue fiel a su Padre a pesar de las circunstancias, de las situaciones en las cuales muchas veces se encontró, arriesgando muchas veces su vida. Muchas veces trataron de matarlo de una forma o de otra, hasta que luego lo consiguieron, pero así va a ser muchas veces en nuestras vidas. Quizás no vamos a estar arriesgando nuestra vida en la forma que lo arriesgó Él, sí, pero muchas veces vamos a poner en riesgo amistades, muchas veces vamos a poner en riesgo familia, seres queridos, por nuestra opinión o por nuestra forma de seguir a Dios. Pero aquellos que no conocen, como dije anteriormente, los invitamos a que le den una oportunidad a nuestro Señor. El Señor tiene la solución a cada uno de los problemas que se puedan presentar en nuestra vida. Muchas veces pensamos que nuestro problema no tiene solución. Muchas veces pensamos que nosotros no somos merecedores del amor de Dios por cosas que hemos hecho, pero el amor de Dios está disponible para todos. Solo Él necesita un corazón arrepentido, un corazón humillado que reconozca que realmente no está viviendo de la forma que Dios quiere, que reconozca que no hay otra solución, que no ha encontrado otra solución a esos problemas, y aquí puede encontrar la solución a cualquier problema que se presente en nuestras vidas. Así que, como dije anteriormente, estos estudios tratan de animarnos a cada uno de nosotros, ya sea que conozcamos a Dios o que no conozcamos a Dios, para que unidos podamos fortalecernos en Él y podamos salir victoriosos en cada una de esas situaciones y pruebas y dificultades que se nos presenten en nuestra vida. Pablo sabía muy bien de esto, y a través de su testimonio o a través de lo que él había vivido, animaba en este tiempo a estas iglesias para que se fortalecieran en el Señor y dejaran de hacer esas cosas que tristemente desagradaban a Dios. Muchas veces creemos que podemos venir a Dios, entregarnos a Él y seguir haciendo esas cosas que hacíamos anteriormente, pero tristemente o realmente no, eso no se puede.
Cuando decidimos seguir a Dios, debemos de entregarnos totalmente y buscar agradarlo en todo momento y no pensar que porque el Señor me puede perdonar puedo hacer esto o aquello, sino dejar de hacer esas cosas que desagradan a Dios y tratar de vivir una vida entregada a Él, una vida en obediencia, y el Señor proveerá los medios para que nosotros podamos fortalecernos y podamos salir adelante. Así que el mensaje de hoy es que nos fortalezcamos en el Señor a través de su palabra, a través de esa armadura que Él ha provisto para cada una de nuestras necesidades que se nos presentan. Y solo debemos de confiar, solo debemos de poner la fe en Él, y el Señor va a obrar a su tiempo. Amén. Así que, como siempre, espero que una vez más hayamos recibido algo nuevo en nuestras vidas, y los invitamos a que leamos este capítulo 5 y 6 y podamos recibir más cosas de las que hemos recibido esta noche. En este tiempo que tenemos no da para poder recibir muchas cosas, pero cuando nosotros ponemos de nuestra voluntad y buscamos de Él y tomamos un tiempito para leer estos versículos que hemos usado en esta noche, estos capítulos, de seguro que vamos a recibir algo nuevo, porque la palabra de Dios es así. Vamos leyendo y el Señor nos va abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, y vamos recibiendo esa sabiduría que necesitamos, pero es algo progresivo, es algo que cada día va aumentando y va aumentando a través de la lectura y la meditación en la palabra de Dios. Así que gracias nuevamente a cada uno de ustedes que estuvieron ahí acompañándonos, y como siempre ponemos toda nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, sabiendo y creyendo que el Señor está de nuestro lado y que el Señor va a obrar a nuestro favor sin importar la situación que se nos presente. Como dije anteriormente, el enemigo va a estar ahí siempre tratando de destruirnos, tratando de desanimarnos con ciertas cosas, pero debemos de fortalecernos en el Señor y no dejar que esas situaciones o pequeñas cosas que se presentan en nuestras vidas nos desanimen y nos hagan perder el rumbo hacia donde vamos, que es hacia la vida eterna, hacia esa promesa que el Señor nos ha hecho. Amén. Así que vamos a orar y vamos a agradecerle a nuestro Señor por este tiempo, por darnos la oportunidad de nuevamente recibir su palabra y como siempre esperando que el Señor va a obrar en cada uno de nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias, Padre, por tu bendito amor y tu gran misericordia, Señor. Una vez más, Padre, nos ponemos delante de ti, Padre, agradeciéndote primeramente, Señor, por darnos esta nueva oportunidad de recibir tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, porque hoy en día, Padre, vemos, Señor, las fallas que teníamos, Padre. Vemos las cosas desagradables que hacíamos delante de tu presencia, Padre, sin saberlo, Señor. Gracias, Padre, porque a través, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Señor, de esa muerte que llevó en la cruz, Señor, esa muerte violenta, Señor, ese sacrificio que Él hizo por nosotros, Padre. Tú hoy, Señor, nos da la oportunidad de poder venir ante tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, Padre, y entregarnos a ti, Señor, y pedirte perdón, Padre, por cada una de nuestras faltas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos encomendamos en tus manos, Señor, para cada uno de nosotros, Padre, aquellos que hemos decidido servirte, Señor, que tus, Padre, sigas cambiando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que tú sigas mostrándonos, Padre, esas cosas que aún estamos llevando a cabo y que son desagradables a ti, Señor, y que tú nos limpies a través de tu Santo Espíritu y tu Santa Palabra, Señor. Te pedimos, Padre, por aquellos que no te conocen, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre, tú abras las puertas, Señor, para que ellos puedan recibir esa oportunidad que nosotros hemos recibido, Señor, de poder llegar y entregarnos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, por cada una de esas personas, Señor, que están pasando distintas necesidades, adversidades, Señor. Esas personas, Padre, que están en los vicios, Señor, en las cuales el enemigo los tiene dominado, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú abras una puerta, Señor, y que tu palabra pueda entrar en ellos, Señor, y puedan recibir esa salvación tan necesaria, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado esa gran oportunidad, Padre, y no la hemos desaprovechado, Señor. Hoy estamos aquí, Padre, pidiéndote una vez más, Padre, que a través de tu santa palabra, Señor, tú nos llenes, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Señor.
que tú sigas transformándonos y cambiándonos, Señor, y que tú nos ayudes, Padre, a perseverar cada día, Señor, para poder vencer esos desafíos que se nos presentan, Padre. Gracias te damos, Señor, por darnos la promesa de vida eterna, la esperanza, Señor. Gracias te damos, Padre, por darle un sentido a nuestra vida, Señor, y algo por lo cual luchamos cada día, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre, y ponemos la distinta necesidad de que haya de nuestros hermanos, Señor, de la congregación, en tus manos, Padre, porque sabemos y creemos que tú tienes la solución a cada uno de nuestros problemas, Padre. Te agradecemos, Señor, por el ministerio y también te pedimos por nuestros pastores, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre, tú los llenes y los fortalezcas, Padre. Gracias te damos por la vida de ellos, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada uno, Señor, de los que hemos estado aquí reunidos, Señor. Te agradecemos también, Padre, y te pedimos por nuestra familia, nuestros seres queridos, Padre, que están a la distancia, que tú los bendigas y los llenes con tu amor, Señor. Y que así como tú nos has dado la oportunidad de conocerte, ellos también, Padre, tengan esa oportunidad y la puedan aprovechar, Padre. Te agradecemos, Señor, por todo y ponemos nuestra vida en tus manos, pidiéndote, Padre, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos sigas fortaleciendo y llenando, Señor. Gracias te damos, Padre, por este libro sagrado que tú nos has dejado, por cada una de las enseñanzas, Señor, que tú nos muestras aquí, Padre, y que a través de ellas, Señor, podemos perseverar cada día, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Gracias, Señor, por esas enseñanzas que nos dejó escritas en este libro, Señor. Y gracias, Padre, por mostrarnos y enseñarnos que se puede vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. Nos encomendamos en tus manos, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, y nos des la fortaleza que necesitamos, Padre, para poder, Señor, estar en el próximo estudio bíblico, Señor, en el próximo servicio que se lleva a cabo, Señor, que tú nos des esas ganas de buscar más y más de ti, Padre. Y no permita, Padre, que esas cosas que se presentan, que el enemigo presenta, Señor, delante de nosotros, nos desanimen o nos hagan perder, Señor, la atención, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te alabamos, Padre. Bendito seas. Amén y amén. Y amén, mis hermanos, una vez más, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí del otro lado acompañándonos, como siempre. También le damos las gracias a nuestros hermanos que estuvieron trabajando detrás de las cámaras y el sonido. Y los invitamos para el próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos aquí con las puertas del templo abiertas a partir de las 5. Son todos bienvenidos y siempre gracias por siempre estar ayudando, apoyando al ministerio de una forma o de otra. En el nombre de Jesús, gracias y que el Señor lo bendiga. Amén y amén.